Normalmente Internet nos bombardea con contenido inútil. Por otro lado, también está el contenido inútil y falso. Sí, ese tipo de contenido que por su viralidad llega hasta nosotros y nos hace preguntar si lo que estamos viendo es real. Pero Internet siempre ha sido así, no es un fenómeno reciente. Los que son más viejos en Internet recordarán cuando se hicieron virales fotos de gigantes. Sí, nos hicieron creer que existían los gigantes, claro que sí. O, ¿quién recordará cuando la gente empezó a meter sus iPhone a los microondas? Sí, porque la leyenda de Internet decía que si metías tu iPhone al microondas se iba a cargar. ¿Cuántos iPhone murieron en ese proceso? Y uno de los kits de Internet que no tiene mucho tiempo, pero me intrigó demasiado es cocinar con una lata de atún y una servilleta. Claro que sí. Bueno, la pregunta es, ¿y esto realmente funciona? Bueno, sí, a medias, más o menos. El experimento funciona como un mechero, y la llama va a estar encendida hasta que el aceite de la lata se acabe. Pero cabe mencionar que no todos los atunes son de buena calidad, por lo tanto, no todos los atunes que dicen que llevan aceite, llevan realmente aceite. Yo lo probé con algunos atunes baratos, y no se prendió la servilleta. Ahora que, si lograras que encendiera la servilleta, no creo que puedas cocinar un pollo ahí. Ahora que, si quieres calentar agua por una sopa instantánea, bueno, si tienes paciencia, puede ser que obtengas un resultado exitoso. Y a todo esto, se puede mejorar el experimento para hacer una estufa improvisada para casos de real emergencia. En esta ocasión vamos a ocupar 2 latas de atún vacías y bien lavadas, cordón de algodón que lo puedes comprar en la mercería, pero si quieres hacer la mecha con tela, sería tela estrictamente de algodón. Y vamos a ocupar un poquito de aceite, 100 mililitros más o menos. Y lo primero que vamos a hacer es hacerle los hoyitos a la lata. 4 hoyitos en diferentes puntos. Vamos a tomar un clavito o un desarmador, lo que sea que tengamos. Con el martillo vamos marcando y no es necesario que traspase completamente la lata. Solamente hay que marcar los hoyitos. Y claro, por supuesto, cuidando que todos queden a la misma distancia y que no queden muy pegados. Como solamente hicimos las marcas, con el desarmador vamos a armar los orificios para que queden del tamaño que los necesitamos. Por eso les dije que no había que traspasar. Realmente no es necesario. El aluminio es demasiado delgado y se puede hacer simplemente con la fuerza de la mano y un desarmador. Y al final así quedó. No quedaron tan derechos, de hecho quedaron un poquito descuadrados, pero al final sirve así. Ahora, que si quieren un poquito más de potencia, le podemos hacer otro hoyito en medio para que sea una flama más. Ahora, esta parte es importante. Hay que probar el cordón en los hoyitos. El cordón tiene que deslizarse fácil, no tiene que quedar socado, porque si no va a impedir el paso del aceite. Si queda muy socado, el aceite no va a poder subir al cordón y no se va a mantener cebado. Por lo tanto, la llama va a consumir el cordón y se nos va a chamuscar. Así que, una vez hecho los hoyitos, hay que probar el cordón en cada uno de los hoyitos para ver cómo le queda. En caso de que el orificio quede demasiado estrecho, entonces hay que volver a tomar nuestro desarmador y hay que armar un poco más ese orificio hasta que pase sin tanto problema. Aquí el secreto es, el cordón tiene que entrar y salir sin tanto problema. Si se siente socado, hay que armar un poquito más el orificio. Y ahora hay que cebar los cordones. La verdad es que es un poquito molesto aquí porque te aceitas todos los dedos. Sí es molesto, la verdad. Ahora hay que pasar los cordones por los orificios. Si hiciste la chamba de los orificios muy bien, entonces no te va a dar tanta lata. Pero si no la hiciste bien, entonces va a ser algo demasiado engorroso. Si los cordones no pasan con facilidad por los orificios, no lo fuerces, vas a tener que armar un poco más los orificios. Recuerda que tiene que pasar de la manera más fácil, tanto para arriba como para abajo. Por otro lado, el orificio tampoco tiene que estar bastante amplio porque si no la mecha se va a caer al fondo. Entonces no tiene que estar tan socado ni tampoco tan amplio. ¿Sale?
Ahora, vamos a poner unos protectores en el cuello de la mecha, precisamente para evitar que caiga. Esa es una. Y la otra para evitar que el fuego pase hasta abajo de la mecha y la mecha caiga con todo y fuego hacia el recipiente. Entonces, esos protectores delimitan hasta dónde va a avanzar el fuego. Estos protectores son muy fáciles de hacer. Solamente vamos a necesitar un poco de papel aluminio y lo vamos a doblar hasta que esté bastante grueso. Vamos a poner los protectores en la base de la mecha y vamos a dejar una mecha no tan larga, una mecha bastante moderada, como de 1 centímetro, poquito menos, no tan larga. Lo que pasa es que si se deja bastante larga es que el fuego va a ser demasiado intenso y la va a chamuscar, porque el fuego intenso va a consumir rápidamente lo cebado que está la mecha y cuando ya se haya acabado el cebo, o sea, el aceite, va a empezar a combustionar la mecha, la va a chamuscar. Y ahora sí, ya que pusimos las mechas, vamos a rellenar de combustible, en este caso de aceite. También puede ser de alcohol, pero en cuestión de precio el aceite es más barato. De hecho, el aceite bueno es algo que tenemos normalmente en casa. Por ejemplo, 1 litro de aceite te vale 30 pesos y 1 litro de alcohol te vale cerca de 80 pesos, alcohol de farmacia. Es mucho mejor en cuestión de combustión, pero el problema es que es un poquito más caro y se gasta más rápido, ya que el alcohol es demasiado delgado y se suele evaporar. Por otro lado, 100 mililitros de aceite mantendrán prendidas las mechas cerca de 2 horas, incluso 2 horas y media y puede que hasta 3. Cuando estamos hablando de una estufa para casos de emergencia, pues estrictamente sería lo primero que tengas en casa, que no tengas que salir a buscarlo. Entonces, en ese caso, sería el aceite, lo que tenemos a la mano. Normalmente solemos tener varios litros de aceite como insumo en la alacena. Ahora que ya encendió nuestra estufa, ponemos como soporte 2 ladrillos, bueno, 2 pedazos de ladrillo en este caso, y ponemos la sartén que vamos a sacrificar. Y ahorita van a ver por qué. Aquí vamos a poder cocinar lo que sea. Se puede hervir agua, se puede hacer un huevo, se puede hacer arroz, se puede hacer lo que sea. Obviamente, salvando las diferencias con la estufa normal, no se pueden cocer cosas tan grandes. Ahora, tengo un problema con esta estufita improvisada. Este es el problema por el que no es tan conveniente cocinar en una estufa improvisada de aceite. Deja demasiado hollín, no se combustiona lo suficientemente bien el aceite, así que deja residuos. Los residuos viajan en el humo como hollín y se quedan pegados en el sartén. Queda horrible y mancha demasiado. Y al final me puse a experimentar con la pequeña estufa improvisada. Un experimento básico, un experimento muy sencillo. Nada más calentar agua como lo hacían en los experimentos que se veían en TikTok. El agua tardó 15 minutos en calentar. No estaba en pleno hervor, pero ya se notaba que iba a empezar a hervir. La sartén que usé es una pequeña sartén de hierro fundido. La verdad es bastante gruesa. Así que por eso tardó un poco. Imagino que si hubiera ocupado alguna taza, por ejemplo, de aluminio como en la de los videos, pudo haber sido muchísimo más rápido el hervor. Y seguí haciendo mis experimentos. Esta vez lo hice en una cacerola de peltre. Esta se calienta un poquito más rápido. Aún así, tardó un poco. En esta ocasión cocí algunas verduras. Tardaron cerca de 40 minutos en cocerse. No es la estufa más eficaz, pero podría resolver un problema en caso de verdadera emergencia. Y bueno, hasta aquí mis experimentos. Bueno, el video que vieron al principio también es uno de mis experimentos. Después de cocer las verduras, me dispuse a hacer un poco de arroz en la sartén de hierro. Y sí lo pude hacer, pero tardé cerca de hora 20 minutos, hora y media más o menos. Como les digo, no es la estufa más eficaz, pero podría llegar a servir en caso de verdadera emergencia. Y bueno, que Dios los bendiga. Chao, chao.